Buenas, buenas, bienvenidos a uno de los podcasts más apasionantes, más interesantes en este canal. Les cuento que acabamos de una conversa bastante alhaja con el mismísimo Roque Sevilla, fundador de Mashpi Lodge. Muchos dirán que es el hotel reserva más caro del Ecuador. No solo es el más caro, sino es el más fascinante. Roque también fue alcalde de Quito, fue concejal, tiene muchísimas empresas bastante exitosas en el Ecuador, así que es un emprendedor nato, del cual van a obtener tanto valor, del cual créanme que puede cambiar su vida. Así que agarren su snack, su bebida favorita, separen una hora de su vida para escucharle a este crack y comencemos. No sé si te ha pasado, pero creo que las generaciones de ahora están un poquito desconectadas del tema conciencia y de dónde deberían estar los esfuerzos para mejorar este mundo, ¿no? Entonces, siento que eres una persona que estás liderando eso de una manera muy chévere. Siento que el tema de Mashpi, quisiera empezar por ahí, es innovación pura. Nosotros te hablamos desde la perspectiva de tecnología y siento que conjugas cosas que nadie está haciendo en el Ecuador, ¿no? Un poquito de conciencia ambiental con innovación tecnológica y turismo. Quisiera que me cuentes un poquito cómo nace este proyecto de Mashpi. Bueno, encantado. Mil gracias de nuevo por la conversación esta. A ver, Mashpi nace realmente de una angustia que yo personalmente tengo de ver que eh, ecosistemas completos se están perdiendo. Y en el caso ecuatoriano, eso es especialmente dramático porque digan lo que digan y combinen como quieran combinarlo. El Ecuador, por superficie, es el país de la máxima biodiversidad del mundo. Por una coincidencia eh, absolutamente real. Y es que si tú ves el planeta, el sitio relativo de menor biodiversidad está en los polos. Los sitios menos biodiversos están en los polos simplemente por las condiciones climáticas. Y conforme vamos subiendo, llamémoslo así, hacia la zona ecuatorial, la biodiversidad va creciendo. Y entonces la faja ecuatorial en todo el planeta es la zona de la máxima biodiversidad en general. Con excepciones porque hay zonas desérticas y zonas de mar, etcétera, pero en general en la zona ecuatorial, la franja esa, la correa ecuatorial, es la zona de la máxima biodiversidad. Pero en el caso ecuatoriano sucede una cosa curiosa, y es que es en esta línea que forma la línea ecuatorial, en el caso ecuatoriano se forma una cruz, y que lo cruza lo uno con lo otro, que son los Andes. Entonces, lo que sucede con los Andes y es esta diferenciación altitudinal que se genera, que no se lo tiene en ninguna otra parte de la zona ecuatorial. Si ustedes ponen el dedo sobre la línea ecuatorial en un mapamundi, van a descubrir primero que el 70% o 80% del tiempo pasan sobre agua. Y luego existe una sola zona que tiene algún grado de diferencia altitudinal y que está en la zona ecuatorial, que es Kenia, pero no sobrepasa la zona que coincide con la zona ecuatorial los 2.000 metros. Nosotros llegamos a los 6.000 y por eso es simbólico de la ecología el famoso dibujo que hizo Humboldt cuando nos visitó acá y que señaló con Bonpland los diferentes niveles de variación climática, de presión atmosférica, de luminosidad que afectaban a la vida. Y sobre todo fueron señalando a cada altura cuál es la biodiversidad, sobre todo botánica, ¿no? Con el trabajo extraordinario de Bonpland. Y ese cuadro, hoy en día el del Chimborazo, hecho por Humboldt y Bonpland, es el símbolo de la ecología, así se lo considera. Pero coincide que es en el Ecuador. Entonces, volviendo a la pregunta, me angustiaba que nosotros que tenemos esta diversidad tan brutal, no estemos protegiendo ciertas zonas que yo tenía la información de que eran de una biodiversidad extraordinaria. Como ustedes saben, yo soy economista, yo estudié administración pública, yo no soy un botánico, un zoólogo o un biólogo, pero he dedicado prácticamente toda mi vida
al tema de la conservación y me he autoeducado en ese campo. Y claro, ya me daba cuenta de que nosotros no le dábamos esa importancia a esas zonas. Y con un grupo de amigos resolvimos tratar de encontrar un lugar del bosque, sobre todo del Chocó, que ya sabíamos que era altamente biodiverso, para protegerlo, comprarlo para conservarlo, sin ningún otro objetivo. El primer intento que lo hicimos con Yolanda Cacabatze, con Juan del Hierro, con Carolina Gijón, todas personas Roberto Roya, todas personas entregadas a la causa ecológica, pues nos fue muy mal porque nos estafaron, dimos un dinero total, no nos entregaron las tierras, o estaban vendiendo tierras ajenas o lo que sea. Y perdí mis socios. Pero yo me quedé con la preocupación y entonces resolví buscar por mi cuenta una zona que todavía sea parte del ecosistema del Chocó, y tuve la suerte, a través de un cuñado mío, de encontrar esta porción de bosque que se había salvado básicamente porque era demasiado quebrado. Entonces no se podían hacer cultivos en ese lugar, a pesar de que se había intentado. Se intentó explotar la madera y una empresa española quebró, y ahí quedó el bosque. Entonces comenzó una labor compleja porque eran 9 lotes que logré identificar, y pues tuve una larga lucha de prácticamente hasta ahora, 20 años. Este rato acabamos de terminar un conflicto que todavía surgía con algún propietario que iban surgiendo, ¿no? A pesar de que yo tenía los títulos, después decían que ellos eran los dueños. Pero bueno, así es en las zonas que no están bien delimitadas. Y entonces este lugar, durante 10 años le dediqué solo a conservar, a protegerlo. Y ahí vamos con la familia, sobre todo en carpas, a pasar allí, y a veces con algunos amigos aficionados a la conservación. Y cada vez nos dábamos cuenta que eso era un tesoro, ¿no? Y ahí se me ocurrió la locura de hacer un hotel en ese lugar que era una locura, era, por no decir una estupidez, porque eso no era un destino turístico para nada. Nadie conocía Mashpi, porque, bueno, Mindo ya tenía una cierta fama, pero Mindo queda en otro lado, pero muy lejos de Mashpi. Y entonces creamos este hotel, que fue una inversión importante, y la idea mía era tratar de hacer una especie de burbuja de cristal para que los que no son aficionados al contacto con la naturaleza violenta, como es la selva nuestra en la noche sobre todo, se sientan arropados, protegidos por esta burbuja de cristal. Y así es que hicimos ese proyecto. Y claro, durante buenos 8 años perdimos muchísimo dinero porque el costo de mantenimiento de una instalación como esa en plena selva fue enorme, hasta que la gente descubrió el valor tan extraordinario y por fin ahora es un destino totalmente conocido y preferido. Ahora mismo nos estamos salvando en ese proyecto gracias al interés de los ecuatorianos de ir a visitar ese lugar, ¿no? Saben que es un lugar, un destino muy caro y bueno, es aspiracional. La gente va allá porque quiere conocer esto, y cuando sale de la visita queda sorprendido que en el Ecuador unos empresarios ecuatorianos hagamos un proyecto de esa categoría, que es categoría de talla mundial, definitivamente, ¿no? Así que esta sí la historia contada en pocas palabras. Roque, y solo por curiosidad, antes de darte paso, Carlos, hubo gente entonces que dijo en algún momento, es una locura hacer eso. ¿Cuál fue la primera luz de esperanza? ¿Cuál fue la primera luz al final del túnel en este ideal, ¿no?, de construir algo en medio de la selva? Bueno, son estas coincidencias, ¿no? Tuvimos 2 que fueron muy importantes. La primera fue que National Geographic resolvió crear una marca de lodges para los 25 lodges más extraordinarios del mundo.
Eso fue una decisión que tomaron ellos. Y visitaron muchísimos lodges y escogieron 25. Entre esos escogieron a Mashpee. Y entonces el disponer de la marca National Geographic fue un paso fundamental, porque probablemente es la marca con el mayor goodwill en el mundo. O sea, nadie está en contra de National Geographic. Simplemente creo que todos admiramos el trabajo que desde el punto de vista de conocimiento de la geografía del planeta y más allá del planeta, del universo, ha hecho National Geographic. Y entonces eso fue una primera cosa que nos dio una presencia muy importante. ¿Y cuánto tiempo llevaban hasta que pasó eso? Unos 6 años, tal vez, de los 10 que tiene ahora, porque esto lo hicimos en el año 2010, comenzamos la construcción, estamos a 10 años con el proyecto, y tal vez en el 6º año, por ahí, probablemente en el 5º o 6º año, hubo esta oportunidad que fue una suerte nuestra, porque podían no habernos escogido, ¿no? Claro, pero también los cogió preparados, ¿no? Porque si no hubieran estado con todas las cosas bien hechas, pues probablemente no los elegían. No, seguro. Más, ¿no? O sea, coincidimos probablemente, pero no teníamos esa intención y sabíamos que existía la posibilidad de una marca como National Geographic. Ellos lo habían creado pocos meses antes de que nos anunciaron que querían visitar nuestras instalaciones, porque tenían un número determinado de destinos que les parecía que podían ser candidatos, y nos preguntaron si queríamos ser candidatos. Nos dijimos obviamente que sí. Vinieron, visitaron y se enamoraron del lugar, y pues nos dieron la marca, como a otros 24 hoteles en el mundo, ¿no? No hay más que 25. Entonces eso fue la primera gran transformación. Y la segunda, tal vez más importante que esa, fue la llamada que nos hizo un buen día una productora de la BBC de Londres. Un buen día nos llamaron y nos dijeron: señores, conocemos que ustedes tienen un hotel en la selva, y nosotros les queremos contar que estamos haciendo un programa, que una vez al año hacemos un programa especial, que en Inglaterra tiene un éxito brutal, que generalmente son 6 capítulos, y los presentamos una vez al año. Y el día que presentamos cada uno de esos capítulos, los ingleses no salen a la calle. Todo el mundo se pone a ver ese programa porque tiene la calidad de la BBC de Londres. Entonces nos dijeron que habían 60 candidatos y que iban a escoger 6 hoteles de los 60. Entonces les dijimos que bueno, pero que cuál era la condición. Entonces nos dijeron: no, ustedes lo único que tienen es que aceptar 2 o 3 cosas. La primera cosa es que nosotros filmamos lo que nos parece. Ustedes no pueden limitarnos la filmación. Si entramos a las bodegas, o si vamos a donde están los motores, o vamos a visitar al personal en sus casas y les preguntamos cómo les tratan, ustedes no tienen nada que opinar. Así que tenemos que tener la libertad absoluta. Y la segunda condición, que era bien curiosa, la segunda condición es que ustedes no nos pueden dar descuento en el precio del hotel mientras estamos allí. Vamos a ir, si les escogemos, vamos a ir alrededor de 8 personas y probablemente estemos 5 a 6 semanas en el hotel filmando. ¡Wow! Y dijimos, bueno, pues con mucho gusto, que vengan nomás. Entonces, comenzó el concurso, de 60 bajaron a 12, seguíamos dentro de la lista, y de 12 bajaron a 6. Y en las 6 estábamos nosotros. Estaba el hotel más grande del mundo, en la China, con 10,000 habitaciones y 6,000 empleados. Estaba el famoso Hotel de las Jirafas en Kenia, el de hielo en Suecia, el hotel más lujoso del mundo en Marrakech, un hotel perdido en el paisaje en Newfoundland, en Canadá, y Mashpee. Y entonces hicieron un programa de 1 hora de duración que es simple y llanamente espectacular. Filmaron 50 horas. A mí me entrevistaron 15 horas. Y salió un programa que, a decir de ellos, fue el mejor de los 6 y el más visto. Solo la primera
presentación que hicieron el día de la presentación del programa nuestro, porque éramos uno de los 6 capítulos de este programa que se llama Beyond the Lobby. Se lo puede ver ¿cómo se llama? ¿YouTube? No en YouTube, sino en... ¿Por streaming? O sea, en su plataforma de BBC. No, ni tampoco streaming, sino el programa de las películas que tú puedes ver. Netflix. De Netflix, de los Estados Unidos, se lo puede ver ahora. Curiosamente lo compró después National Geographic esta serie. Cuando se presentó nuestro programa, vieron 8,5 millones de ingleses. ¡Wow! Y cuando se presentó en los Estados Unidos, algunos meses después, tuvimos 1,230 llamadas y no sé cuántas reservaciones. Es un hotel de 22 habitaciones, o sea que eso. Entonces, claro, eso fue de transformación. Y cuando he hecho viajes a Europa, a sitios muy alejados, a veces en el aeropuerto me para la gente o en la calle, me han parado la gente y decir, discúlpeme, señor, que me acerque en el idioma que me hable. Usted no es el señor Sevilla. ¿Cómo así me conoce? Le vi en el programa de la BBC de Londres. Qué divertido. Así que esto me ha pasado no una vez, digo 5 o 6 veces en viajes muy lejanos, qué sé yo, en Francia o en España o en los Estados Unidos, que se ha acercado a alguna persona y me ha reconocido y me ha hecho este comentario que a mí me ha parecido increíble porque uno no se puede creer que tenga un impacto tan grande un programa, sobre todo que es de la calidad de las que hace la BBC. Entonces, bueno, estos 2 eventos son sin duda los que le hicieron un salto enorme y comenzamos a dejar de perder dinero, que ya era una cosa crítica, ¿no? De mucho rato de pérdida de dinero, porque habíamos puesto unos estándares ambientales brutales que tenían un costo de gestión muy, muy altos. Y por eso, pues, ustedes saben, es un hotel caro, pero una buena parte se va en la investigación científica, se va en la conservación, se va en el tratamiento a los empleados, en la educación a los empleados. A mí me da mucho orgullo decir que la gran mayoría son de ahí, de la región, y todos hablan un inglés espectacular, y ni siquiera habían muchos de ellos acabado primaria. Y hoy en día muchos están haciendo estudios universitarios a distancia de zoología, de botánica, de ecología, y son simple y llanamente extraordinarios. Son de ahí, de los pueblitos alrededor de la Delicia, de Pacto, de Mashpee. Muchachos que no tenían ninguna esperanza de salir adelante y hoy en día es gente realmente de primera y recibimos felicitaciones todos los días de la calidad humana de ese equipo que tenemos aquí. Chuta, qué interesante, Roque. Y justo eso te iba a comentar. Sabes que yo me entero de Mashpee por YouTube. Sé que ustedes también dan apertura a gente que tiene su propia audiencia, youtubers, creadores de contenido, igual internacionales. Y por ahí unos españoles fueron una vez, hicieron un documental muy chévere. Y siempre se menciona, ¿no? El tema de que es un hotel caro, que bueno, está en una reserva. Pero mi pregunta va por ahí. ¿Cómo es que para ti tiene sentido tener unas tarifas tan altas en un país, por así decirlo, que se podría decir que es una tarifa poquito astronómica, pero al mismo tiempo creo que tú lo has demostrado que no solo es rentable, sino que tiene sentido? ¿Cómo es que deciden tener estas tarifas y cómo estas tarifas tienen sentido en el modelo de negocio? A ver, esto ya es una pregunta sobre el tema turístico y cómo hemos escogido cuál va a ser nuestro cliente, ¿no es cierto? En el mundo hay entre 1.300 y 1.400 millones de turistas anuales. ¿Ya? De esos, por ahí, 100, tal vez 80 millones, es gente que tiene ingresos económicos muy altos. Perfecto. Que pueden estar gastando más de $1,000 diarios por persona.
Pero claro, encontrarlos, capturarlos y hacerlos que vengan a tus instalaciones es Este todo un reto. arte. Yo vengo predicando que el Ecuador debería tener mucho cuidado de no manejar el turismo masivo, porque ya estamos viendo los impactos que tiene el turismo masivo, en el sentido de que destruye totalmente el destino. 3 buenos ejemplos son Venecia, que recibe 22 millones de turistas al año, y no sé si ustedes han ido allá, pero yo no había ido, a pesar de que viví muchos años en Europa, nunca había ido allí, y en una invitación romántica a mi esposa, que cumplíamos 40 años de casado, le dije, vamos a Venecia. Y fuimos a Venecia y dije, no vuelvo nunca más, porque las masas de gente en la plaza principal, el rato que entrábamos a esos museos maravillosos era como la salida del estadio o la entrada al estadio, con lo que ustedes quieran. Y imposible de ver nada porque barcos enteros, los pasajeros bajaban, pagaban la entrada y entraban 600, 800 personas conjuntamente con uno. Entonces, ese es un caso. El otro caso, Barcelona. Barcelona está entrando en un estado de deterioro por exceso de turistas. Y finalmente, en el caso sudamericano, el ejemplo más patético es Machu Picchu. Machu Picchu lo conocí yo hace tal vez 30 años y me impresionó la primera vez que fui porque tenía pocos visitantes y es un lugar maravilloso. Y la última vez que fui, hace cosa de 2 años, dije, no vuelvo nunca más, porque traté de tomarle una foto a una pareja suiza, amiga mía, que venía con nosotros, y no pude tomar la foto, Y mucha porque ellos estaban parados allí y pasaba la gente delante mío y nunca terminó de pasar la gente, y dije, no tomen nomás la cámara, tienen que hacer un selfie, porque tomar una fotografía es imposible. Entonces, claro, entran 780,000 personas a 30 o 40 hectáreas, que es lo que tiene Machu Picchu. Y eso es una locura, eso es una locura. Entonces, los destinos de gran valor, Galápagos, un ejemplo aquí donde estoy este rato, tiene que ponerle límites, no solo por la conservación, sino por la sensación de exclusividad y de contacto con la naturaleza. Si en Mashpi nosotros llevaríamos miles de personas, bueno, lo que harías es ver personas y no ver la naturaleza, porque la naturaleza desaparecería. Entonces, yo creo que el Ecuador en general debe enfocarse en esa dirección. Y esto no quiere decir que sean solo empresarios de grandes recursos económicos, no, las comunidades rurales deberían enfocarse en tratar de hacer estos pequeños lugares que se puedan visitar en un recorrido, ¿no? En un recorrido interesante. Y ahí está un ejemplo maravilloso, que es el del Camino de Santiago, pero nosotros con un paisaje mucho más impresionante. Entonces yo he propuesto que visitemos los lugares sagrados precolombinos y coloniales a lo largo de una ruta, o varias rutas que se pueden hacer, no se diga el Camino del Inca, que puede ser recorrido y que sean las propias comunidades que con un buen entrenamiento, una buena preparación, con un buen financiamiento, puedan tener lugares de alojamiento relativamente caros para recibir a esta clientela que está acostumbrada al servicio de alta calidad. Entonces, por ejemplo, el trabajo en gastronomía tiene que ser muy bueno, el trabajo de calidad en general tiene que ser bueno, el agua tiene que ser sana y todo eso es perfectamente manejable y se puede hacer. Y enfocarse como Estado en la publicidad, y hoy en día hay inteligencia artificial, hay todas las técnicas para hacer eso, para enfocarse solo hacia el grupo de turismo de alta escogido. gama. Así es. Porque el costo del aeropuerto
los backpackers que para estos señores. Pero los unos dejan 5 o 10 dólares al día, los otros dejan $1,000 al día. Entonces, ¿qué le conviene al país? Los $1,000, pues obviamente. Lo que tiene que suceder es que eso se distribuya entre toda la comunidad. Ese debe ser el objetivo. Y para eso hay cómo planearlo, y esa sería una idea maravillosa, que además saber como turista que el gasto que estoy haciendo yo no es para el señor Sevilla, ¿no? Sino que es para la comunidad tal, para el grupo indígena tal, para los campesinos de la costa tales, y también para pequeños empresarios, ¿por qué no? ¿No? Que también están metidos en ese negocio. Entonces, yo creo que más bien hay que enfocar en esa dirección, no en el número, no en la cantidad, sino en la... Ustedes, yo veo que la gente protesta de que es tan caro Mashpi, de que cómo podemos cobrar eso. La respuesta es, señores, nosotros hemos conseguido los compradores de eso. Gente que viene a ver eso y que está dispuesta a pagar. Ahora, la otra cosa que es muy importante es que también debemos desarrollar opciones para el turismo nacional, pero también con calidad, no, con un precio más asequible, obviamente, con una diferencia de tarifa, porque por ahí se inventaron de que no debíamos tener diferencia de tarifa entre el extranjero y el nacional. Eso es una tontera. Nosotros tenemos que hacer lo que al Ecuador le conviene, no lo que digan las Naciones Unidas. Al Ecuador lo que le interesa es que haya turismo nacional y que nuestra gente pueda ir a descansar y a disfrutar de la maravillosa naturaleza ecuatoriana, y que los extranjeros, que en lo posible sean los de más billete, esos sean los que vienen a visitarnos, ¿no? Esta es como la estrategia que creo que es importante. Y termino con esto diciendo que, siendo dolarizados, nosotros nunca vamos a ser un destino barato. Vamos a ser siempre un destino caro porque no podemos devaluar la moneda. Siempre va a ser más barato Colombia, va a ser más barato el Perú, porque ellos devalúan la moneda. Nosotros no podemos devaluar, estamos dolarizados. Entonces siempre vamos a ser un destino caro, pero es muy peligroso ser un destino caro y de mala calidad. No es nada grave ser un destino caro de altísima calidad. Y para eso hay que hacer un esfuerzo de educar a los empresarios, de educar a los funcionarios y a los empleados que se dedican a esta actividad, alta seguridad, que la guianza sea espléndida. Esas cosas son absolutamente necesarias. Chuta, qué interesante. A mí me deja, siempre que he escuchado hablar de todos los modelos de negocios que hay, y creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Como para poder enfocar a la gente o al emprendedor que a veces quiere como llevarse a la masa, como bastante gente. Se deja llevar por el volumen, exacto. Ajá, como mucho volumen, mucha gente, y al final como que sacrifica este tema de los costos, ¿no? Pero creo pero hay que tener cuidado de que hay la clientela nacional también. Pero claro, esa clientela nacional hay que atenderle con calidad. Y eso es hacer un diseño del negocio especial. A ver, aquí hago una distinción que es bien compleja. El turismo nacional funciona en las épocas de vacaciones y en los fines de semana. Y el resto de la semana lo difícil es tenerle lleno. Porque el negocio turístico lo ideal es que de lunes a domingo esté lleno el destino. Así es. Si uno hace turismo solo nacional, va a tener esas dificultades. Entonces, lo que tienes que hacer una diferenciación en la tarifa entre el extranjero y el nacional, pero siempre brindar la máxima calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con los turistas nacionales el margen que vamos a tener es bastante menor que con los turistas extranjeros, pero la calidad es la misma. Esto es lo que tenemos que hacer y saber que en la combinación del turismo nacional y el turismo extranjero que llega al destino, ahí está el balance de la rentabilidad del negocio. Esto es lo que tienen que lograr. Es justo y necesario eso, ¿no? Me recuerda al modelo de la Universidad Católica, de la pensión diferenciada, ¿no? Los pobres
pagan menos, los ricos más, y todos podemos estudiar. Al final del día funciona. Me parece súper interesante. Roque, Pero no tenemos que hacer lo que ha hecho la católica, que es, yo soy graduado en la Universidad Católica, pero nosotros también. creo que han descuidado mucho la calidad. Y eso no hay cómo. Sí, Eso de diferencia. Ellos completamente. tienen, por ejemplo, un costo administrativo absolutamente irracional. Absolutamente irracional. Tienen que modernizarse en la parte administrativa, mejorar la calidad de los profesores. Sí es muy importante hacer la diferenciación entre los que tienen, los que no tienen, para que todos tengan la oportunidad de educarse. Eso es pero con la fundamental. misma calidad, tal cual, tal cual. Exactamente. Un poco, solo para resumir, Dale, me dale. encantó lo último, porque creo que nos escuchan decenas, centenas de emprendedores y creo que es preciso como escuchar este tipo de testimonios en los cuales nosotros nos enfocamos otra vez, no a las masas, sino más bien ofrecer un servicio de calidad y que si ese servicio de calidad la gente lo percibe como una experiencia súper guau, creo que es súper importante ir trabajando también para allá, ¿no? Es un modelo de negocio diferente a los que hemos tal vez tenido antes en el podcast y eso me parece súper chévere para mí, Roque. Así que más bien felicitarte y también reconocer eso, ¿no? Justo nos comentabas que no todo fue viento en popa, no es que desde el día uno que abrió Roque Mashpi ya estuvieron a full todos los días, sino más bien vino de una tormenta, tal vez ahí declives, de esto que nos cuentas que te estafaron algún rato, después otra oportunidad. Entonces también el tema de constancia y el estar preparado para las oportunidades, creo que eso como resumen para la gente que nos está escuchando es súper Bueno, valioso. todos los negocios que he tenido han estado al borde de la quiebra, todos, sin excepción, todos. Y ha sido una lucha tenaz, un esfuerzo enorme el sacar adelante, pero sin excepción. Creo que salvo la última empresa que he creado, que es una planta fotovoltaica, es la única que desde un comienzo dio resultados y ha funcionado perfectamente bien. Todas las otras, y puedo decir que son tal vez 20 emprendimientos que he hecho en mi vida, todas han estado al borde de la quiebra, sin excepción. Y algunas en muy mal estado. Pero hemos tenido la decisión de seguir luchando y sacarlo adelante. Y también hemos tenido algunas que ya no hemos podido sacar adelante y que ya tuvimos que darles el vire, como dicen, ya no funcionó más. Simplemente no funcionó. Roque, ¿algún recurso tecnológico que no deja de sorprenderte, que manejen en Mashpi, que te guste mucho contarle a la gente o que creas que pueda hacer que todo sea sustentable por allá? No sé si se te ocurre alguna cosa que manejen por allá. A ver, bueno, hacemos algunas cosas que no creo que demuestran alta tecnología, pero demuestran primero respeto enorme al ambiente y ser consecuentes con los principios que tenemos. Por ejemplo, cuando arrancamos con una planta térmica para producir electricidad. Pero ni bien se construyó la planta Mandarayacu, ahí a 30 kilómetros de Mashpi, resolvimos conectarnos con ellos. Y pues la empresa eléctrica pasó por la carretera principal la energía que venía de esta planta, que era hidroeléctrica y por tanto no producía emisión de CO2. Y entonces, del portón de entrada a la propiedad hasta el hotel son 7 kilómetros. Wow. Y claro, lo lógico hubiera sido hacer un tendido aéreo del cable y ya, terminaba el incidente. Pero eso significaba talar una gran cantidad de árboles, dejar una vía limpia de árboles para que no se afecte la línea y una destrucción paisajística horrorosa. Entonces dije, no, vamos a tener que asumir el costo. Y el costo era a lo largo de la carretera, en la parte central de la vía, colocar un cable subterráneo y así llevamos hoy en día la electricidad. La electricidad lo llevamos por debajo del suelo, a lo largo de la vía hasta llegar 7 kilómetros después al destino. Y eso nos costó pues 5 veces más que lo que nos hubiera costado el instalar el sistema simple y llanamente aéreo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo interesante es que
hace 2 años nosotros resolvimos que la empresa nuestra, Metropolitan Tuning, ya no iba a aceptar no ser carbono neutral, o sea, absorber todo el CO2 que emitíamos. Y eso demandaba un esfuerzo enorme de nosotros mismos. Cambiamos los motores de los barcos para reducir el consumo de combustible. Pusimos una planta fotovoltaica en las oficinas que están ahí en el Inca. Todas las oficinas del Grupo Futuro, todas tienen celdas fotovoltaicas y nosotros durante el día generamos electricidad y tenemos el acuerdo con la empresa eléctrica que el exceso le entregamos a la empresa eléctrica y el consumo que hacemos de noche, que es poquito porque no trabajamos las oficinas en la Entonces, esto es parte de las cosas que venimos haciendo. Pero dije, bueno, pero ¿y cómo hacemos con los turistas y el viaje que hacen, digamos, emisión produce es el vuelo? Entonces, hoy en día, en nuestras computadoras de cotización, la persona va pidiendo su viaje y nosotros le vamos armando su viaje. Pero hay una pequeña computadora en la esquina superior derecha de la pantalla que va calculando cuánto de CO2 emite ese viaje. Entonces, si dice, vengo de Londres a Quito y de ahí duermo 2 noches en Quito y hago una vuelta por el centro histórico y después me voy a Otavalo y luego me voy a Maspi y regreso y me voy a la Amazonía y después tomo el tren y de ahí me voy a Galápagos, regreso por Guayaquil y me voy a Londres. Bueno, la computadora va echando unos numeritos de todo lo que va emitiendo y se calcula cuánto es. Y multiplicado eso por $16 por tonelada, le cargamos al precio del viaje. Y ese dinero no nos entra a nosotros, sino entra a un fondo fiduciario que tiene fiducia, está con fiducia, con la compañía fiducia, con una auditoría externa. Nosotros no recibimos ese dinero y ese dinero sirve para 2 cosas. A un precio que yo fijé en $16 la tonelada. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Ese es el valor que me pareció que era el adecuado en este momento y aspiro, conforme vaya pasando el tiempo, que vaya subiendo a lo que realmente vale esas emisiones para poder controlar el cambio climático. Entonces, nosotros recibimos ese dinero en la fiducia y a través de la Fundación Futuro, lo que se hacen son 2 cosas. O se adquieren tierras de bosques vírgenes que están necesitando protección, o les pagamos a los campesinos, a los dueños de tierra que tienen estos bosques de alta biodiversidad, $80 por año, por hectárea, y en lo posible vemos que estén ubicados los parques nacionales, las áreas protegidas públicas con las áreas protegidas privadas, para que sobre todo los mamíferos puedan contactarse unos con otros y sólido que les permita sobrevivir. Entonces, esa, por ejemplo, es una cosa novedosa que no hace nadie más. Y claro, al comienzo el cliente decía, ¿por qué me suma usted $32 a mi viaje? Le digo, porque usted emite 2 toneladas de CO2 en su viaje y eso le cuesta. Si va a viajar con nosotros, tiene que pagar eso y si no, no puede viajar con nosotros. Es que no me gusta, entonces no viaje con nosotros, váyase con otro operador, ¿no? Así que eso para decir algún otro tipo de esfuerzo que hacemos. No se diga la parte de la investigación científica, ¿no? Tenemos acuerdos con varias universidades ecuatorianas, con varias universidades que son de las mejores del mundo internacionales. Tenemos, no sé, entre 30 y 50
personas que están haciendo o sus maestrías o sus doctorados con proyectos de investigación en Mashpee. Y claro, nosotros les damos las facilidades de vivienda, ellos pagan su alimento y les facilitamos las opciones de investigación en ese lugar. Chuta, qué locura. Algunas cosas que se pueden ir aplicando no solo en un modelo de negocio como el tuyo, sino en ciudades, en gobiernos, en municipios, en tanto lado, ¿no? Por ahí, no sé si es que tú le conectas esto con tu época en la que fuiste alcalde de Quito. Tal vez ves a Quito ahora y extrañas esa época de alguna forma. Bueno, para serles sincero, el trabajo más lindo que he tenido en mi vida es sin duda ser alcalde de la ciudad de Quito. Eh, por eso intenté la reelección, no me fue bien, ustedes saben que fue una época muy, muy complicada y el partido político al que yo pertenecía, que era la Democracia Popular, pues fue la que se le acusó de responsable de el congelamiento de los dineros de la gente, entonces, y de la dolarización. Y esto afectó mi posibilidad de reelección porque yo tuve 77% de popularidad al terminar mis funciones, pero la gente no quería votar por mí porque yo pertenecía a este grupo político que a cada uno le afectó directamente en su bolsillo y fue una verdadera tragedia nacional. Así que intentar volver, sí lo intenté, y me sigue preocupando y siempre estoy atento de las cosas que pasan con la ciudad, ¿cómo no? Digamos que Roque es alcalde para el 2021 en Quito. Hablando un poquito desde el lado tecnológico y ecológico, ¿qué son cosas urgentes que se tiene que hacer en la capital del Ecuador? Bueno, es una lista amplia. Sí, yo sé, bastante amplia. Cosas que... Yo comenzaría por el transporte, ¿no? El transporte es lo primero que tienen que atender, he hecho público mi criterio en ese sentido. Yo estuve opuesto al metro siempre, me parece la gran tontera haber hecho esa inversión cuando se podía, con una inversión de 180 o 158 millones de dólares, repotenciar el trolebús, volverle todo eléctrico, inclusive las vías como la de la América y la de la 6 de diciembre, con pasos a desnivel para que en los cruces no tenga impedimento de detenerse y con sistemas de buses mucho más grandes, de 250 o 300 pasajeros, y que en las horas pico se hagan transportes sin parar, sino en 3 o 4 paradas, que lleven entonces a la gran masa poblacional de un extremo al otro de la ciudad en pocos minutos. Todo eso estaba programado y lo propuso César Arias y nosotros les presentamos a los candidatos de aquel entonces para que no hagan el metro. Pero bueno, ya todos sabemos, hoy en día está construido el metro con una inversión brutal de 2.150 millones de dólares y hasta ahora no aprueban la tarifa. No sé si hoy día aprobaron la tarifa, entiendo que hoy día había una sesión programada, no sé si la cancelaron por enésima vez, pero tienen que aprobar primero la tarifa para tener un operador. Sin un operador no pueden funcionar el trole, porque no, el metro, porque no es como manejar una flota de buses, ¿no? Estamos hablando de la más avanzada tecnología de vehículos que están bajo tierra, que van a altísima velocidad, 100 kilómetros por hora, que llevan gran cantidad de gente en cada paquete, digamos, de unidades, y que requieren iluminación, tecnología, aireación y posibilidad de salir de 40 metros de profundidad en caso de una emergencia. Y entonces esto no es una cosa fácil y hay que contratar a profesionales en el campo. Y estamos atrasados desde octubre del 2018 que no lo hacen, porque les da miedo aprobar la tarifa que deberían aprobar. Y entiendo que la tarifa está entre 93 centavos
y $1.18, me parece $1.15, algo así, que eso sería el verdadero costo de operación. Y están hablando de aprobar 45 centavos. Y con 45 centavos no avanza ni para, como dicen, ni para los pañales, ¿no? Eso es un horror, es una equivocación brutal. Pero esas son de las cosas que yo haría. Y lo que haría es más bien dar un subsidio, sin duda alguna, a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, a las personas con limitaciones físicas y a los beneficiarios del bono de desarrollo. Todos los demás que paguen lo que cuesta, pues. No podemos hacer que haya un subsidio a las personas que sí tienen el recurso para poder hacer esos viajes. Y un poco escalando esta visión, se viene un año complicado, ¿no? Desde el punto de vista, tenemos muchas opciones en el tablero electoral, hay muchas cosas por ahí. ¿Qué es lo que una persona como Roque prioriza al momento de elegir un plan, más que un candidato, ¿no? Más allá del partido y todo lo demás, en un plan de gobierno? ¿Qué es lo que tú priorizarías? A ver, yo lo primero que haría, si yo fuese el candidato, es mirar cuáles son las ventajas comparativas que tiene el país. Y sobre las ventajas comparativas desarrollaría todo mi programa. ¿A qué me refiero? Vamos otra vez hacia atrás, ¿no es cierto? Lo que dijimos del turismo y el lugar donde está el Ecuador. Son ventajas comparativas, a diferencia de las competitivas. Las competitivas son producto del conocimiento de los habitantes de un país. Las comparativas son por el lugar en el que está. Y por el lugar en el que está, lo que tenemos es una luminosidad excepcional y una estabilidad climática extraordinaria. Esas son las dos características centrales del territorio ecuatoriano. Entonces, si aprovechamos esas dos cosas, podemos hacer varios temas que son fundamentales. El primero es ya no depender del petróleo para nada, sino depender de la hidroelectricidad, de la geotermia, del viento y sobre todo del sol. Hoy en día las tecnologías fotovoltaicas permiten producir energía a 4,5 centavos, mientras que las térmicas valen 17, 18 centavos. Entonces, es indiscutible que eso es una oportunidad para nosotros y tenemos toda la capacidad para hacerlo. No nos olvidemos que el Ecuador tiene un potencial de generación hidroeléctrico de 21.000 megas y actualmente consumimos un poquito más de 7.000. Esto es la tercera parte de nuestra capacidad. Y sin hablar del desarrollo geotérmico, no se diga del fotovoltaico. Entonces, no tenemos por qué depender del petróleo. Bueno, ahora este rato el petróleo está bien para pagar la deuda que tienen con tailandeses y con chinos, pero nosotros no deberíamos consumir el petróleo. Y, por ejemplo, todos los vehículos, si yo fuera presidente, dijera, bueno, señores, este año más se importan vehículos de explosión, pero desde enero del año próximo, solo carros eléctricos. Solo carros eléctricos. Haría un concurso sería eso. entre todas las empresas que tienen gasolineras y les dijera, bueno, señores, aquí un concurso para que ustedes pongan las electrolineras, ¿no es cierto? Además que los carros se enchufan contra la pared y tienen la energía y haría una tarifa especial, porque es durante el día que se cargan la mayoría de los carros, porque la mayoría de los carros están parqueados gran parte del día. O sea, las personas que, por ejemplo, van a su trabajo en sus vehículos privados, salen a las 6 de la mañana, llegan a las 7 a su trabajo y pasa todo el día parqueado el carro y a las 4:30 o 5 de la tarde vuelven a viajar. Entonces ahí tienes alrededor de 8 horas que el carro está parqueado. En esas 8 horas puede enchufarse contra la pared y cargarle el carro de nuevo con energía. No se diga si le ponemos celdas fotovoltaicas en el capó del carro y está expuesto al sol y pues se carga con la energía solar. Entonces, todo esto es maravilloso, ya la tecnología está ahí, hemos visto que hay todo un desarrollo, hasta los carros de carreras, Fórmula E,
van más rápido que los carros a explosión. Así que ya eso está demostrado. Justo, disculpa que te interrumpa un ratito. ¿Le podríamos agregar a tu propuesta una semanita de estadía a Elon Musk en Mashpee? No sé, ¿qué te parece la idea? Sí, claro que sí. Pero a él deberíamos más bien convencerle de que se venga acá para instalar un centro de lanzamiento de cohetes. ¿Por qué Sería razón? fantástico. Claro. Porque él está lanzando los cohetes desde Cabo Cañaveral. Y a lo menos aquellos cohetes que colocan satélites en la zona de satélites estacionarios, estos tienen que estar justo encima de la línea equinoccial. Esa es la zona donde se debe colocar. Y entonces, los cohetes de Musk saldrían del Cotopaxi, dispararías tú desde ahí, llegarían justo en vertical y estarían en la órbita geoestacionaria, que está justo encima de nosotros. Cuando disparan un cohete desde Cabo Cañaveral, en vez de salir de 4.000 metros de altura, salen del nivel del mar. Entonces queman combustible durante 4 kilómetros y eso cuesta mucho. Es el primer impulso que hay que darle. Y luego tienen que dar varias vueltas hasta encontrar la órbita geoestacionaria. Y ahí recién le sueltan al satélite geoestacionario. Claro, hay otros satélites que no requieren eso, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo menos los satélites geoestacionarios, el lugar ideal para colocar un sistema de lanzamiento es el Ecuador. Y es el Ecuador en la parte andina, en la parte alta que está justo debajo de la órbita geoestacionaria. Y nos ahorraríamos 4 kilómetros de impulso del cohete. Y también al bajarlo, llegaría 4 kilómetros antes a la plataforma. Así que eso le podríamos decir a Elon Musk. Buenísimo, ya vamos a tratar de contactarnos entonces para mandarle una propuesta escrita. Un mail todos Chéverísimo. los días. Pero dale. sigue, Carlos. Yo te quería preguntar. Quería solo preguntarte, perdón. Dale nomás. Creo que nos quedamos entusiasmados con la conversación anterior. A ver, ¿cuál quiere hablar primero? Nosotros somos bastante fans de Elon Musk y veo por ahí que creo que estás alineado a lo que este señor está haciendo, entonces me parece fantástico. Yo justo eso te iba a decir. ¿Qué te parece lo que está haciendo él con el tema de los carros eléctricos? Yo sé que seguramente eres igual de fan que nosotros, pero ¿ves un camino cercano a que el Ecuador empiece a hacer eso, teniendo en cuenta la previsión, hablando políticamente de quién está liderando esto? No sé, desde tu perspectiva de la visión, ¿crees que es un camino cercano el que se viene del transporte eléctrico? ¿Se viene pronto? Graba ¿Se va a esto, demorar? graba lo que voy a decir porque después para que me saques en cara. De aquí a 5 años no habrá un carro nuevo que no sea eléctrico. Ni uno, nada. No habrán carros que no sean eléctricos. Porque los carros eléctricos son de una eficiencia tan espectacular que los a explosión son la gran tontera. Un motor a explosión tiene, yo no sé, 300, 500 partes. Un carro eléctrico tiene 20 partes. Pero lo más grave de esto es que el 80% de la energía de un motor de explosión se va en calor. En el caso de los carros eléctricos, menos del 20% se va en calor, el resto se va en movilidad. Y es por eso que el combustible que empleamos, cualquiera que sea el precio de la energía eléctrica, va a ser mucho más barato que ponerle gasolina o diésel. Los carros, si son eléctricos y si tenemos un sistema de abastecimiento de energía y de carga lo suficientemente eficiente, todo el mundo se va a pasar al carro eléctrico. El otro aspecto es que teniendo la mayor parte de la población del Ecuador, si sumamos a toda la población, o una mitad, llamemos así, de la población, que vive a más de 2.500 metros de altura.
donde los combustibles queman muy mal, producen gran cantidad de CO2 y ONX, que es altamente venenoso. Bueno, los carros eléctricos no producen ese tipo de contaminante. Y si la producción eléctrica a su vez es solar, es eólica, es geotérmica o hidroeléctrica, no producen contaminación alguna. Chuta. Está grabado, Roque, así que no te preocupes. En 5 años conversamos otra vez. Muy bien. Yo tenía una pregunta adicional y ya para ir cerrando. Vemos países como Dubái, bueno, no, Dubái no es un país, pero es una región, llamémosle así, en el cual están construyendo innovación completa en desiertos. Y acá en Ecuador, con la mega diversidad que tenemos, por ahí estamos hasta mendigando, no sé, culturalmente hablando, todos los días, es como que no sabemos cómo manejar nuestros recursos. ¿Qué le hace falta a los ecuatorianos para aprovechar el paraíso en el que vivimos? Aprovechar las ventajas comparativas. Y te voy a poner el ejemplo más importante. Yo creo que esa es aparte de energía que ya hemos hablado, el otro tiene que ver con la cantidad de luz solar. Y como todos sabemos, las plantas funcionan con la luz. Si no fuera por la luz, no tendríamos la fotosíntesis y las plantas no crecerían. Pero resulta que nosotros tenemos mucho más luz que lo que tiene cualquier otro país. Y lo fabuloso de la luz es que fija sabor, aroma y color. Y por eso las rosas ecuatorianas son insuperables, son las mejores rosas del mundo, porque son las más aromáticas, las más bellas en colores, ¿no es cierto? Y claro, no se aplica el sabor porque no las comemos, pero en las frutas sí. Y cuando tú pruebas un aguacate mexicano o chileno y pruebas un aguacate de Guayabamba, te das cuenta que los pobres mexicanos y chilenos no tienen idea de lo que es un buen aguacate. No se diga con todas las otras frutas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe primero a la gran luminosidad y en segundo lugar, sobre todo los productos que son andinos, a la caída de la temperatura diaria en la noche, lo que se llama los grados Brick. Los grados Brick lo que marcan es cuánto baja la temperatura durante la noche. Esa bajada de la temperatura hace que se fijen los azúcares y que le den una consistencia y una calidad a la fruta excepcional. En Chile logran 6 grados Brick, en el Perú logran entre 8 y 10. Nosotros logramos hasta 18 grados Brick. Wow. Y por tanto, los productos nuestros son de una calidad absolutamente excepcional. Pero hay otro factor más. Esto pocas veces hemos analizado, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de una ciudad, digamos, Toronto, en el Canadá, que puede tener 30 grados o 40 grados, yo qué sé, en el verano, sobre cero, y 40 o 30 grados bajo cero en el invierno. La diferencia es entre 60 y 80 grados. Esa es la diferencia de temperatura que tiene entre el máximo y el mínimo. Cuando vamos al caso de Guayaquil, la temperatura mínima 17 grados, la temperatura máxima 36. Entonces, la diferencia son 19 grados, no 60 o 80 grados. Y esto nos permite a nosotros hacer una cosa fabulosa, que es tener más de una cosecha al año. Generalmente 2 cosechas al año. Pero algo más, como el clima es constante todo el año, si nosotros le aplicamos tecnología, esto es protección del cultivo, manejo del agua y manejo de los alimentos de la planta y poda, nosotros podemos producir cuando nos dé la gana, cuando nos parezca que es conveniente hacer la producción. Entonces, ¿cuándo producen los chilenos, por decir algo? El hemisferio sur. El hemisferio sur produce al final del verano. El final del verano de ellos es el mes de febrero. Por tanto, abril, mayo y junio, nadie produce en el sur. ¿Cuándo producen en el hemisferio norte? Al finalizar el verano. ¿Cuándo es eso? Agosto, septiembre y octubre. Pero el resto del año no producen.
Entonces, nosotros tenemos unos espacios extraordinarios donde nadie produce, que son estas áreas de tiempo que nadie está usándolo y que nosotros podemos producir. Entonces, si nosotros producimos en esos meses, los precios son los más altos y la demanda la mayor, porque nadie puede producir un arándano en los meses que no producen ni chilenos ni norteamericanos. Solo podemos producir los ecuatoriales. Entonces, esto podemos aplicar al aguacate, a todas las bayas, las fresas, las frambuesas, las moras, no sé, pues, todas las bayas imaginables. Podemos producir los cítricos, podemos producir las chirimoyas, y así, siga usted haciendo la larga lista de productos que con poda y manejo podemos hacerlo justo cuando nadie más lo produce. Y esto es a lo que nos deberíamos dedicar. La alta tecnología deberíamos aplicarle al agro. Cómo aplicar la cantidad exacta de agua, cómo aplicar la cantidad exacta de alimento, cómo evitar la contaminación de las plantas, cómo producir orgánicamente sin afectar al medio ambiente, cómo cuidar las aguas para que no estén contaminadas, que no se vuelvan salinas. Bueno, todo eso es alta tecnología, es alta gestión, es conocimiento, es investigación. Esa debería ser nuestra preocupación y no pensar en producir cosas en que los chinos son mejores, los hongkoneses son mejores y los coreanos son mucho mejores. Pero ellos no pueden producir un aguacate, no pueden producir un arándano. Y ahora hemos visto que mientras no comprar un celular es algo que puedes hacer, no comprar alimentos, eso sí no podemos hacer. Entonces tenemos mucho más resiliencia si nosotros nos dedicamos a estas actividades, pero hacerlas de manera inteligente, que es no solo acompañar a la producción agrícola y por tanto vigilar la calidad de las aguas, la distribución del riego, el evitar que se salinicen las aguas y los suelos, el manejo adecuado de las superficies para evitar la erosión, etcétera, etcétera. Este debería ser nuestra concentración. Y no preocuparnos tanto de producir cosas en las que no tenemos nosotros ventajas sustanciales, que en las otras nadie nos gana en el mundo. Creo que espectacular como visión que nos dejas en este podcast. Son cosas que no hemos hablado, creo, hasta ahora dentro de todos los capítulos que tenemos, cerca de 20 capítulos. Creo que nos dejas una lección más allá de las experiencias que has tenido, no solo en el turismo, sino tu visión del mundo también, ¿no? Agradecerte por tu tiempo, por darnos este trozo de experiencia también. Siempre les decimos a todos los invitados, nosotros que podemos tener como todas las ganas, toda la energía para poder emprender y ser nuevos empresarios, pero hay cosas que no podemos comprar, ¿no? Que es el tema de la experiencia. Y creo que ese tipo de cosas las valoramos mucho aquí en este espacio. Creo que finalmente siempre tratamos de dejarle algo a la gente, un mensaje final para todos los emprendedores que nos escuchan, para todas las personas en general que nos escuchan, y siempre parte desde lo que no volverías a cometer o lo que quisieras haber hecho diferente. En el contexto de tu vida, ¿qué es lo que le aconsejarías a un nuevo emprendedor? ¿Y qué te gustaría decirle a aquella persona? Entiendo que tú también estás en la mesa directiva de Endeavor, ves mucha gente, muchos emprendedores, todos los días, todos los años. Tienen también un programa súper chévere que ojalá podamos también invitar a Santiago Rivadeneira, me parece que está a cargo de ese programa, para que nos pueda contar también un poco de esa historia. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué le dirías a un nuevo empresario, a un Roque Sevilla, no sé, de 20, 22 años, para que no haga alguna cosa o después se va a arrepentir? Bueno, yo diría no desanimarse, ¿no? Yo creo que el emprendedor tiene esas características, que tiene una visión y trata de lograr
que eso se vuelva una realidad. Y a veces uno tiene unas ideas que están locas, que no tienen posibilidad de éxito, ¿no? Y entonces hay dos consejos. El uno, no renunciar a un proyecto fácilmente. Pero la segunda, que parecería una contradicción, renunciar cuando tú le ves que es puro enamoramiento y que la cosa no funciona. Entonces hay que tener la valentía de bajarse de ese potro, porque quiere decir que te equivocaste. Y muchas veces nos equivocamos. La otra cosa es la adaptación. O sea, puede haber sido un proyecto que tenía ciertas características y muchas veces hay que darle un poquito la vuelta. De la primera versión a la segunda versión hay cambios importantes que se pueden dar. Y les doy un ejemplo. El caso del Hotel Casa Gangotena, nosotros hicimos un hotel y le dimos poca importancia a la parte de alimentos y bebidas. Este rato nos estamos dando cuenta que mucho más importante por el lugar donde está son los alimentos y bebidas que la parte de hospitalidad. Entonces, yo pensaba que llegar a un hotel en el centro histórico era maravilloso. Bueno, tiene sus problemitas, ¿no? de poder circular bien, de las manifestaciones, yo no sé, ese tipo de cosas. Pero a su vez, el destino, el lugar es tan maravilloso que la gente quiere ir allá tal vez a celebrar un evento familiar, un evento empresarial, o simple y llanamente a tener la satisfacción de ir a un restaurante de primera calidad. Y eso es lo que está funcionando inclusive mejor que el propio hotel. Y el poder adaptarse, entonces, decía, a ver, aquí tenemos que darle la vuelta, darle más importancia a la parte de alimentos y bebidas que a la parte hotelería, porque por hotelería pura probablemente hay otros hoteles que les pueden ir mejor por hotelería pura. Pero sin duda, la parte de alimentos y bebidas está teniendo mucho éxito. Entonces, pongo ese ejemplo de haber tenido que cambiar, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una pequeña cafetería. Hoy en día tenemos un restaurante a todo taco ahí, porque eso es lo que la gente quiere. Y esa capacidad de entender lo que el cliente quiere, eso es fundamental para tener éxito. Y cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto, pregúntese quién es su cliente. Porque hay veces que nos equivocamos y creemos que existe un cliente tal, o ni siquiera nos preguntamos a quién vamos a brindar el servicio o el producto. Y entonces entender quién es el comprador, quién es el consumidor y adaptar el servicio o el producto para él es fundamental para tener éxito. Chuta, qué interesante. Roque, si fuera tan amable, ¿usted podría lanzarse para presidente si no es mucha molestia? Inmediatamente que termine estas elecciones. Muchas gracias. Roque, ha sido un gustazo. Cuídese mucho y ojalá podamos seguir conversando en alguna otra ocasión. Tenemos un par de ideas que queríamos proponerle, entonces en otro momento será que conversamos. Muy bien. Roque, sí, buenas noches. Abierto también el espacio por si en algún momento alguno de tus proyectos también quisieran estar en este espacio que es hecho para emprendedores, ¿no? Entonces, en efecto, te paso la invitación también para ver si Osvaldo, que fue la persona que te contactó y quien te manda saludos también, logramos conectar con alguien más de Grupo Futuro, alguna de tus otros emprendimientos. Bueno, encantado que me llame, encantado. Con mucho gusto. Seguro están impresionantes. Bueno, un abrazo. Chao, Roque. Gracias. Que tengas una buena noche. Está bien. Chao. Chao.